que gente, por favor paremos con este hate y demostremos que somos una comunidad sana. Hay que tener paciencia para que el juego salga en un futuro para consolas o para Android. Finalmente lo tenemos, gente. Tenemos Sonic Dream Team para la Nintendo Switch. Como pueden ver aquí, he tenido el juego para Nintendo Switch y aquí les voy a mostrar un pequeño gameplay. Muy buenas gente, ¿cómo están? Mi nombre es Sonic Blast y en el día de hoy les traigo un nuevo video para el canal después de mucho tiempo. Lo que les hablaré hoy será sobre algo que hizo bastante ruido en Twitter, que es alguno de mis posts, y es sobre el port de Sonic Dream Team hecho por mí para Nintendo Switch. Sí,
Aunque suene imposible, logré hacer que muchos creían lo imposible y lo transformé en Sonic Dream Team, un título jugable en la consola híbrida de Nintendo. En este video les voy a explicar paso a paso cómo lo hice, los retos que enfrenté y también responderé varias preguntas que me dejaron. Así que, sin nada más que decir, comencemos con el video. Para aquellos que no estén familiarizados sobre Sonic Dream Team, es un juego reciente de la franquicia de Sonic the Hedgehog lanzado a finales de 2023 en Apple Arcade. Este juego desarrollado por Sega sigue el estilo clásico de velocidad y plataformas que caracteriza a Sonic, pero con nuevas mecánicas que lo distinguen de otros títulos anteriores. Sin embargo, el juego fue diseñado específicamente para dispositivos iOS y no está disponible para consolas como la Nintendo Switch. Esto es donde entra el Homebrew. Homebrew en la Nintendo Switch se refiere al software no oficial que permite a los usuarios ejecutar aplicaciones caseras, emuladores y funciones adicionales que no están disponibles en el firmware oficial. No obstante, el uso de Homebrew en la Switch conlleva riesgos importantes, como el baneo de los servicios en línea de la consola, y puede invalidar la garantía de la consola, pues yo tomé ese riesgo para hacer un experimento personal y hacerle algunos toques gracias a mi conocimiento de la tecnología. En pocas palabras, el Homebrew se refiere al software no oficial para que ustedes instalen una consola para permitir ejecutar aplicaciones y juegos caseros, emuladores y otras funciones que no están disponibles en el firmware oficial de la consola. Y hasta si tienes conocimiento sobre formatear dispositivos, puedes hacer aún más. Ahora, es importante mencionar que usar Homebrew tiene sus riesgos. Como acabo de mencionar, puede quitar la garantía de la consola y hasta los baneos de los servicios en línea de Nintendo si se usa y se detecta. Así que tengan en cuenta si alguna vez quieren experimentar con esto, porque yo no lo apruebo. Así que no apruebo nada de esto y si ustedes lo intentan, no se los digo, así que tengan cuidado. Y sé que varios de ustedes me preguntaron por Twitter cómo lo hice o dudaron cómo se ve tan fluido o cómo logré en primer lugar extraer los códigos. Les explico, portar un juego de iOS a Nintendo Switch es un desafío enorme, especialmente cuando el juego está construido usando IL2CPP. Para quienes no lo sepan, eso es un compilador de Unity que convierte los scripts en C# a código intermedio en C++. Que luego es compilado en código nativo para plataformas como iOS. Este proceso permite que las aplicaciones de Unity se ejecuten eficientemente en dispositivos que no soportan el tiempo de ejecución de .NET, como en el caso de los productos de Apple. Pero, ¿cómo logré descompilar y portar un juego hecho en IL2CP para que funcione en Nintendo Switch? Pues a continuación les voy a explicar el proceso paso a paso y es un proceso muy largo. Ya que para empezar, entrando en temas más técnicos, Sonic Dream tiene su juego desarrollado en Unity, y como otros juegos en esta plataforma, pueden estar utilizando ese mismo código, lo que luego se convierte en código nativo para plataformas como iOS y Android. Esto es crucial para mejorar el rendimiento en plataformas que no soportan directamente el runtime de .NET, como es el caso de iOS. Esto lo aprendí y me inspiré gracias a mi amigo Kawa, que gracias a él anteriormente me mostró su Sonic Advance para Nintendo Switch en este video que mostré en el Día de Inocentes de 2023. Y fue desde enero que me inspiré a hacer este port de Sonic Dream Team. Así que les explico cómo aprendí y cómo funciona. Bueno, ya que descompilar un juego como Sonic Dream Team desde una versión de iOS para que funcione en Nintendo Switch puede ser mediante Homebrew y otras herramientas. Es una tarea extremadamente compleja y técnicamente desafiante para varias razones. Aquí te explico algunos de los pasos y desafíos que se enfrentaría en un proyecto así, por la cual yo me enfrenté. Para empezar, está la extracción del juego de iOS. Primero, necesitarías acceder a los archivos del juego en un dispositivo iOS. Este podría complicar romper la seguridad de iOS para el paquete IPA, o sea, la versión de iOS de un archivo de instalación de aplicaciones. Lo que hice fue comprar un dispositivo iOS y hackearlo, algo que no recomiendo porque así es como debes acceder a un dispositivo, o sea, tienes que tomarlo en control y formatearlo, dejarlo como en fábrica, como si estuviera hackeado, ya que así
lo dejarías en fábrica, pero esto es sobre la decompilación, así es como tienes el acceso a ello. Luego sigue la decompilación del IL2CPP. Sonic Dream Team usa eso, lo que significa que su código C# ha sido compilado en C++. Y luego el código binario específico de iOS, tendrías que descompilar el binario para obtener el código C++ intermedio. Este proceso es altamente complejo, ya que necesitarías herramientas avanzadas para descompilar y posiblemente de buscar el código. Dado que los binarios suelen estar ofuscados para proteger contra ingeniería inversa, ya que como al ser de iOS, no se podrá y no se puede extraer el código. Aquí tomé medidas como mencioné sobre el hackeo de dispositivos y usar otros programas externos. Les explicaré cómo. La descompilación y la reversión del código de un juego que utiliza el código IL2CPP, hay algunas alternativas y enfoques diferentes, pero todos tienen sus propios desafíos y limitaciones. Aquí te detallo ya que tuve que usar herramientas de ingeniería inversa como Hydra o IDAPRO. Estas son herramientas avanzadas de ingeniería inversa que pueden analizar binarios compilados y ayudar a reconstruir una representación más legible del código en una lengua como C o ensamblador. Sin embargo, esto no te devolverá el código original en C#, de lo contrario, sino más bien un código C++ o ensamblador altamente ofuscado y difícil de entender. Porque luego sigue la extracción de metadatos y estructuras, ya que tuve que usar un dumper, que es una herramienta que me sirvió para extraer los metadatos y estructuras de los archivos. Pude proporcionar un punto de partida como nombre de métodos y clases que puedes usar para navegar por el código de compilado, pero no te dará el código fuente en C#, pero te permitirá mapear algunas partes del código para así más fácilmente familiarizarse con el código para los programas que usaré. Luego la utilización de binarios alternativos, ya que si el juego está disponible en otra plataforma que no utilice IL2CP o que no tiene acceso, pues como un dispositivo Android o mono, podrías tratar de obtener ese código binario y trabajar con él, ya que si los archivos APK de Android son más fáciles de compilar con herramientas como JAX o DNSpy, si usan mono, pues tendría sentido que tal vez con algunas herramientas alternativas para iOS podría funcionar. Entonces, luego podrías intentar portar el código resultante a la Switch. Entonces, le seguí la modificación directa del código binario. O sea, tuve que hacer el patch y el hooking. En lugar de descompilar todo el código, decidí optar para modificar directamente el binario para insertar mis propios parches o hooks en tiempos de ejecución. Esto es común en la comunidad de modding, donde se hacen pequeñas modificaciones a un código binario existente para cambiar su comportamiento sin necesidad de descompilar completamente. También se puede hacer la reimplementación parcial, ya que en algunos casos, en lugar de tratar de descompilar y portar el código completo, se puede optar por reimplementar partes del juego desde cero, utilizando el binario original solo como una referencia. Esto se debe a menudo en proyectos de fanáticos donde reescriben grandes secciones del juego en un motor compatible con la plataforma del destino. En pocas palabras, por ejemplo, los juegos indies y sus fanports. Y con todo esto dicho, les explicaré sobre las consideraciones técnicas y legales que traté para este uso, ya que cada una de estas alternativas viene con sus propios desafíos. Las herramientas de ingeniería inversa pueden ser difíciles de usar y requieren un alto nivel de experiencia técnica. Además, la ingeniería inversa de un juego protegido por derechos de autor sigue siendo ilegal en la mayoría de jurisdicciones. Independientemente del enfoque técnico que elijas, estas alternativas pueden ofrecer diferentes niveles de éxito dependiendo del objetivo y la familiaridad con las herramientas y técnicas disponibles, especialmente con esfuerzo y amor, pero en más es saber sobre la tecnología en un alto nivel como para crear dispositivos o repararlos, pues se puede lograr. Sin embargo, ninguna de ellas elimina los desafíos fundamentales asociados con la reversión de un juego que utilice IL2CPP, ya que en todo esto era hora de la adaptación del código para Nintendo Switch, ya que incluso si logré obtener el código C++ intermedio, tuve que adaptarlo para que funcione en el hardware y en el sistema operativo de Nintendo Switch,
que es completamente diferente de iOS, ya que esto incluiría reemplazar las llamadas a las APIs específicamente de iOS con equivalente de Nintendo Switch y ajustar cualquier código relacionado con la interfaz de usuario, controladores, etc. Pero todo esto se logró con hackeos internos a los dispositivos para hacerles algunas modificaciones, para así obtener la compilación y empaquetado para la Switch. El siguiente paso sería compilar el código adaptado en un formato que sea compatible con Nintendo Switch. Entonces, aquí es donde entra el Homebrew, que permite a los usuarios ejecutar software no oficial en la consola. Tendrías que usar o hacerlo como yo lo hice. Crear tu propia herramienta que permita empaquetear el juego para crear reconocimiento por el sistema Homebrew en Nintendo Switch. Para que así al final, para obtener una optimización de FPS, sigue la optimización y las pruebas. Así que, luego que yo hiciera todo eso, finalmente así el juego necesitaría ser optimizado para la Switch, asegurando que funcione de manera fluida y sin errores graves. Además, requeriría de pruebas extensivas para verificar que todas las funcionalidades se han mantenido. Ya con todo esto dicho, así fue como logré portear Sonic Dream Team para Nintendo Switch. En simples términos de cómo lo hice, pues solo con la extracción del juego de iOS ya hasta el primer paso fue obtener los archivos del juego desde un dispositivo chipeado iOS. Esto implicó acceder al paquete IPA del juego y extraer sus contenidos. Para hacerlo, necesitaba las protecciones de seguridad de iOS y superarlas, o en pocas palabras, superar las protecciones de seguridad de iOS, lo que fue uno de los mayores desafíos técnicos de este proyecto. Me tomó mucho tiempo hacerlo, pero lo logré, ya que luego de la decompilación, Sonic Dream Team utiliza el código que he mencionado, como mencioné, o sea que significa que su código C# original fue convertido en un C++, y luego compilado en el código binario específico para iOS. O sea, es un proceso largo porque tienes que compilar códigos y combinar y convertirlo en esto y a lo otro para que así convierta un código binario específico para iOS, porque de lo contrario no vas a obtener el código y tampoco va a funcionar. Aquí es donde las herramientas de ingeniería inversa como GHydra y algunas dumper que he usado y varias herramientas propias que yo tuve que programar resultaron cruciales para este proyecto. Estas herramientas me ayudaron a descompilar el binario y obtener un código intermedio en C++, aunque muy ofuscado y difícil de interpretar, ya que con extraer metadatos y estructuras de archivos IL2CPP, esto me proporciona nombres de métodos y clases que me ayudan a navegar por el código descompilado. Pero de nuevo, no te devuelve el código fuente en C#, sino solo te da un mapa para moverte dentro del código, ya que es aquí donde depende de mi sabiduría con la tecnología, ya que la sabiduría con la tecnología aquí depende de ello, ya que esto no es un proceso muy fácil. Si tú eres alguien nuevo o alguien intermedio sobre el coding y tecnología, no te recomiendo hacer este proceso. Así que ya con todo esto dicho, solo tuve que modificar el binario directamente, insertando mis propios parches o hooks en tiempo de ejecución, una técnica común que pueda decir. Una vez que tuve el código C++ descompilado, el siguiente reto fue adaptarlo para que funcione la arquitectura de la Nintendo Switch. Esto significó reemplazar las llamadas a las IP específicas de iOS con equivalentes que funcionaran en el entorno de la Switch. También tuve que ajustar el código para que los controles y la interfaz de usuario funcionaran correctamente en la consola. Luego usé un firmware personalizado en mi Switch que permite ejecutar el software no oficial, para empaquetear el juego en un formato que la Switch lo pudiera reconocer. De lo contrario, no iba a funcionar y hubo riesgo que hubiera perdido la consola o que el juego no hubiera corrido. Así que, como he utilizado las herramientas especializadas en la creación de los archivos .nsp, lo cual la Switch reconoce como instalables, así que no hubo un problema con eso. Ya así, después de haber portado el juego, necesitaba asegurarme de que funcionara sin problemas en la Switch. Esto requirió mucha optimización para que el juego corriera fluidamente. Además de pruebas exhaustivas para corregir cualquier error o bug que corregía durante el port. Si bien este proceso fue extremadamente complicado y requirió conocimientos avanzados en programación e ingeniería inversa,
También hay algunas alternativas a considerar si estás pensando en realizar un proyecto similar así. Puedes utilizar herramientas como Hydra Pro o G-Hydra como he mencionado. Para la ingeniería inversa, también es posible trabajar con binarios de otras plataformas como Android. Si eres experto, no tendrías problemas en eso, ya que a pesar que no utilizan el IL2CPP, lo que facilita el proceso. Otra opción es modificar directamente el binario del juego para insertar tus propios parches sin descompilar completamente. Pero recuerda, la ingeniería inversa de los juegos como Sonic Dream Team tiene implicaciones legales. Hacer este tipo de port sin autorización de Sega o Apple es ilegal en la mayoría de las jurisdicciones, así que no lo hagan si piensan hacerlo público y no como educativo o un experimento personal para ustedes, ya que yo hice esto para mi propio uso y no para nadie más. Y no pienso tal vez sacarlo en público y eso les voy a explicar por qué. Bueno, para usar Homebrew en la Switch tiene sus desventajas, especialmente cuando se trata de la conectividad de Wi-Fi al tener Homebrew instalado. Ya que sé que algún usuario de Twitter me mencionó que por qué tenía el Homebrew activado en la Switch y por qué estaba el Wi-Fi activado. Pues al tener instalado la consola corre el riesgo de ser baneado por eso si se conecta a internet con Homebrew, ya que Nintendo podría detectar el software no oficial. Así que lo que yo hice para evitar esto, pues pude usar algunas herramientas como 90DNS o también pude ser el incógnito para bloquear las conexiones de los servidores de Nintendo, aunque esto limitaría tus capacidades en línea, como no interactuar online, tener lag y a veces buffering. O sea, no puedes hacer nada en eso, pero te estás protegiendo. Pero el juego me corrió fluido. Así que, volviendo a Sonic Dream Team, después de descompilar lo que pude y de comprender las estructuras, empecé a adaptar el código para que funcionara en la Nintendo Switch. Esto incluyó reemplazar las llamadas APIs especializadas de iOS con equivalentes de Switch y ajustar el código relacionado con la interfaz de usuario y los controladores. Una vez que todo esto estaba adaptado, compilé el código utilizando herramientas y empaqueté el juego para que fuera reconocido por el sistema de Homebrew en la Switch. No fue muy fácil y tuve que hacer muchas pruebas para asegurarme de que el juego funcionara sin errores graves y que no hubiera lag en ello, ya que también como tuve que hacer el descompilado para que el juego corra fluidamente, todo saliera bien. Pero al final lo logré y Sonic Dream Team ahora es jugable en la Nintendo Switch. Quiero aclarar que todo este proceso es altamente técnico y conlleva ciertos riesgos, especialmente legales. La ingeniería inversa del software de propiedad y su portabilidad a otras plataformas sin el permiso del titular de los derechos de autor es ilegal en la mayoría de las jurisdicciones, así que si alguien planea hacer esto o algo similar, es importante ser consciente de las implicaciones legales y éticas y que sepa lo que está haciendo. En resumen, portar Sonic Dream Team para Nintendo Switch fue un proyecto extremadamente exitoso, pero también ambicioso que requirió mucho tiempo, esfuerzo y conocimientos avanzados. Aunque enfrenté numerosos desafíos técnicos y legales, el resultado final es un juego completamente funcional en la Switch. Espero que este video les haya dado una idea clara de todo el proceso y que inspire a otros a seguir explorando los límites del modding y la ingeniería inversa. Si es así, si llegaste a esta parte del video, no te olvides de darle like y suscribirte si aún no estás suscrito. Así que, continuando con esto, sí, pero hay implicaciones legales, ya que es importante mencionar que este proceso sería ilegal bajo la mayoría de las leyes de derechos de autor, ya que implica la ingeniería inversa de un software propietario y su transferencia a otra plataforma sin autorización del titular de los derechos de autor, y no los recomiendo hacerlo. Por eso deje el código del juego que corra una cuenta de Apple con el internet para que fuera más o menos legal, por así decirlo. ¿A qué me refiero? Pues mientras yo descompilaba el código, también pude tener acceso de cómo registrarse a la cuenta de Apple, que es obviamente necesaria para que el port funcione sí o sí. De lo contrario, no te va a servir. Entonces, tuve que hacer que el código funcione para registrarme con la cuenta de Apple. Tuve que hacer el código de compilar con el código binario y así el juego corra legalmente mientras yo tenga la suscripción de Apple.
Y no podrá jugar sin cuenta Arcade Key porque esto ya sería ilegal y problemas con el código. Porque para empezar, yo solo empecé esto como un proyecto personal, así que no sé detalladamente si funciona sin una cuenta o no. Así que eso no iré a tantos detalles. En resumen, aunque técnicamente posible, el proceso de descompilar y portar Sonic Dream Team de iOS a Nintendo Switch utilizando el Homebrew requeriría un alto nivel de habilidades en ingeniería inversa, programación y familiaridad con ambas plataformas. Además, enfrentaría serios desafíos legales. Yo no recomiendo esto ya que hay un riesgo de baneo porque Nintendo detecta Homebrew. Cuando una consola con Homebrew instalado se conecta a internet, existe un alto riesgo de que Nintendo pueda detectar el software no oficial. Esto puede llevar al baneo de la consola de los servicios en línea de Nintendo, incluyendo eShop, juegos en línea y actualizaciones del sistema. También está la mitigación de algunas personas desactivando completamente el Wi-Fi o usan herramientas como 90DNS para bloquear las comunicaciones con los servidores de Nintendo. Sin embargo, esto limita la capacidad de la consola para acceder a funciones en línea. También olvidé de mencionar que las primeras pruebas que hice no fueron un éxito, ya que con la compatibilidad era limitada y con problemas con ciertos homebrews, ya que no todo el software homebrew está diseñado para funcionar bien con las funciones de red de la Switch. O sea, cuando empecé con todo esto, no tenía éxito y no todo iba bien. Pero aún así no me rendí y busqué varias alternativas hasta lograr y tener ideas cómo hacerlo mejorar y cómo funcionar. Así que, algunas aplicaciones pueden tener dificultades o no funcionar en absoluto cuando intentan usar el Wi-Fi o conectividad en línea. Hay drivers y soporte de red que, aunque es posible que ciertos homebrews incluyan soporte para funciones de red, no es algo garantizado. Y la experiencia puede ser inconsistente. Así que, algunos firmwares personalizados pueden intentar bloquear automáticamente cualquier intento de conexión a los servidores de Nintendo, cuando se usa Homebrew para proteger al usuario de un posible baneo, lo que también puede interferir con el uso del Wi-Fi. Así que, por eso me tomé el riesgo para ustedes, aunque aún así si tienen dudas. En resumen, aunque técnicamente es posible usar el Wi-Fi con Homebrew, hacerlo conlleva el riesgo significativos y limitaciones que la mayoría de los usuarios tratan de evitar. Y es por eso que me tomé el riesgo a pesar que tenía internet activado, pero como yo dije, como tuve las herramientas para dejarlo en icónico por el momento, todo iba bien y el juego me corría bien. Entonces, ¿es posible hacer esto sin conocimientos avanzados en programación? Desafortunadamente no. Este proyecto requiere un conocimiento profundo de programación, ingeniería inversa y familiaridad con las plataformas de iOS y Nintendo Switch, porque es un proyecto muy técnico que no es accesible para principiantes o intermedios, como yo he mencionado. ¿Y este proyecto es legal? Por supuesto que no. La ingeniería inversa de software propietario como Sonic Dream Team para hacer un port a otra plataforma sin autorización de los propietarios de los derechos es ilegal en la mayoría de los países. Es importante considerar las implicaciones legales antes de intentar algo similar, pero todo esto es solo para educación y demostración, no para piratear y tampoco para malos términos en este video. Así que, ¿hay riesgos para mi consola si instalo el Homebrew? Sí, hay riesgos significativos. Instalar Homebrew puede llevar al baneo de los servicios en línea de Nintendo y puede invalidar la garantía de tu consola. Además, hay riesgos de seguridad si no se tiene cuidado con las aplicaciones que instalas. ¿Cuánto tiempo te llevó completar el port? Pues este proyecto me tomó varios meses de trabajo intensivo, más algunos retrasos porque yo estudio y trabajo. Pues desde la investigación inicial hasta la optimización final, este proyecto fue un trabajo intensivo. Fue un proceso largo y complicado. ¿Tengo pensado en portear otros juegos en el futuro? Por ahora no, y no creo en el futuro ya que este es un proyecto único, pero siempre estoy explorando nuevas ideas. Si encuentro otro proyecto que me apasione tanto como este, podría considerar hacer otro port o otro proyecto en el futuro personal para mí. ¿Subiré el código abierto? No voy a subir el código abierto ni compartir el archivo NPS. La razón principal es que este proyecto fue creado como un experimento personal para explorar nuevas ideas y aprender más sobre la ingeniería inversa y el desarrollo en la Nintendo Switch, ya que compartir el código o un archivo NSP violaría los derechos de autor de Sega, lo que no es algo que apoye y jamás lo haría.
Es importante recordar que proyectos como este deben mantenerse en un ámbito privado y experimental. Sega ha invertido tiempo y esfuerzo y recursos en desarrollar sus juegos, y es fundamental que los fans apoyen a la compañía comprando sus productos de manera legal. Así que, aseguramos que puedan seguir creando los juegos que tanto amamos. Es mejor apoyarlos de la forma más legal posible. ¿Por qué usé mi homebrew con el riesgo de internet activado a pesar de los riesgos? Este es un punto delicado, ya que la razón principal por la que utilicé mi homebrew con internet activado fue para realizar algunas pruebas en tiempo real y ver cómo se comportaba el juego en un entorno más similar a la experiencia real de un usuario, ya que sin embargo, soy plenamente consciente de los riesgos que esto me puede conllevar, como la posibilidad de ser baneado o estropear la consola si hago un mal código, o si me encuentran que yo hice mal el homebrew o que he usado demasiado. Mi recomendación para cualquier persona que esté utilizando homebrew es que lo haga con precaución y, de ser posible, desconecte la consola de internet para evitar problemas o estar en incógnito. En mi caso, asumí los riesgos sabiendo las posibles consecuencias para ustedes. Alguien o otro creador de contenido no lo haría, pero no es algo que recomendaría hacer a la ligera. ¿Apple y Sega me pueden demandar sobre esto? Teóricamente depende, ya que podrían tomar acciones legales si considerara que mi proyecto infringe sus derechos o los derechos de las aplicaciones disponibles en sus plataformas. Sin embargo, mi proyecto no tiene la intención de distribuir contenido de Apple o hacer uso indebido de sus sistemas, y eso va igual para Sega, porque sino que se trata de un experimento educativo y personal para demostrarlos. He sido muy cuidadoso de no cruzar la línea de lo que podría considerarse como un uso ilegal de propiedad intelectual. Aún así, es importante recordar que al involucrarse en la ingeniería inversa modding, uno debe estar consciente de las posibles implicaciones legales. Ahora, la pregunta del millón, que todos estaban esperando. ¿Voy a subir el port o el código a público a familiares o amigos? La respuesta es un simplemente no. ¿Y por qué no puedo compartir el link del código o descargar? O entonces, ¿por qué hice este video? Fácil. No puedo compartir el link del código o de la descarga de este porque hacerlo sería una violación directa de los derechos de autor de Sega. Este video lo hice con el propósito de mostrar un experimento personal y educativo, no para promover la distribución ilegal de juegos o software. Mi objetivo es inspirar y educar a otros sobre lo que es posible desde un punto de vista técnico, ya que esto la gente lo tomó como algo imposible, pero en este mundo si tú te dedicas a varias cosas, puede que sea posible. Pero lo más importante es siempre estar respetando los derechos de las compañías en crear los juegos que tanto disfrutamos. Si alguien quiere experimentar con homebrew o aprender más sobre ingeniería inversa, les animo a que lo hagan, pero de forma responsable y educativa y no para usos lucrativos o de piraterías, porque eso yo no lo aprobaría y me decepcionaría mucho. Entiendo perfectamente que esta decisión dejaría que algunos de ustedes puedan sentirse decepcionados o frustrados por mi decisión de no compartir los archivos del port de Sonic Dream Team para Nintendo Switch, pero quiero que sepan que esta decisión no fue tomada a la ligera. Les explico. Como fanático de Sonic y de la comunidad, mi intención nunca ha sido lucrar con este proyecto ni fomentar la piratería, al igual que lo que hizo Christian Whitehead con Sonic 3 móviles. Este port fue solo un experimento personal, un reto técnico para mí, destinado a explorar nuevas ideas y posibilidades dentro del desarrollo de videojuegos, porque es importante recordar que este tipo de proyectos, si se compartieran públicamente, podrían tener graves implicaciones legales tanto para mí como para la comunidad y problemas para Sega en ganancias. Así que, además, es crucial apoyar a los desarrolladores oficiales como Sega y su equipo en Hardlight, ya que trabajan arduamente para traernos experiencias increíbles en el universo de Sonic. Por eso prefiero y les recomiendo a ustedes comprar los juegos de manera oficial. No solo nos garantiza la calidad y el soporte continuo, sino que también asegura que Sega pueda seguir desarrollando y mejorando nuestros juegos favoritos. Si verdaderamente amamos la franquicia de Sonic, la mejor forma de demostrarlo es apoyar a los creadores comprando sus juegos en las plataformas oficiales, lo que, a su vez, permiten ofreciéndonos aventuras emocionantes en el futuro. Y eso es todo sobre cómo hice un port de Sonic Dream Team para Nintendo Switch. Espero que entiendan mi decisión y también haber respondido todas sus preguntas y dudas en este video. Si les gustó, no se olviden suscribirse a mi canal y darle un like para más videos como este. Así que antes de irme,
Quiero mandarle un saludo a Ayate Fox, RetroZ, Baxes, 713, Evelyn Alonin y Novastar, conocido como Flames Overdrive. Y con todo esto dicho, nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!